la etiología de la enfermedad inflamatoria intestinal actualmente es desconocida y las teorías actuales sugieren que existirían una serie de factores externos, agentes microbianos o factores ambientales que desencadenarían una respuesta inmune alterada en individuos genéticamente predispuestos. Pero conocemos poco tanto de cuáles son estos factores externos como de cuáles son los genes que confieren la susceptibilidad a padecer esta enfermedad. Y por tanto, en este contexto surgió el proyecto Eneida. ¿Y qué es Eneida? Bueno, la definición de qué es Eneida está incluida en el propio nombre del proyecto. Es un proyecto nacional que pretende estudiar determinantes genéticos y ambientales que predispongan o que influyan en el curso de la enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Y cuáles son los objetivos de este proyecto? Pues es crear una infraestructura y establecer los procedimientos operativos necesarios para el desarrollo continuado de estudios multicéntricos colaborativos en torno a factores implicados en la etiología y fisiopatología de la enfermedad inflamatoria intestinal, tanto factores genéticos como ambientales y también la realización de estudios epidemiológicos. Por tanto, dentro del proyecto Eneida no solo disponemos de datos clínicos de los pacientes, sino que también tienen asociadas muestras biológicas, es decir, que disponemos de DNA, de material genético de los pacientes que están incluidos en el proyecto. Dicho de otra forma más gráfica, a mí esta imagen me parece representativa. Eneida pretende establecer la maquinaria, la compleja maquinaria que es necesaria para llevar a cabo este tipo de estudios y que puedan realizarse de una forma sencilla y de una forma dinámica y ágil en el soporte de la maquinaria que ya ha puesto en marcha Eneida. Perdón. ¿Y cuáles son los objetivos específicos que pretende desarrollar el proyecto? Pues pretende promover estudios genéticos que permitan identificar genes de susceptibilidad y determinantes de las características de la enfermedad inflamatoria intestinal, promover estudios de farmacogenética que nos permita seleccionar aquellos pacientes que van a responder bien a los tratamientos y que también nos permite identificar pacientes que están en especial riesgo de tener efectos adversos por los medicamentos, armonizar las prácticas de calidad para el tratamiento de muestras de ADN que están incluidas en el proyecto, distribuir este material genético de alta calidad y la información clínica asociada a través de una base de datos clínica dinámica que se actualiza con cada consulta que realiza el paciente en nuestras unidades, promover estudios sobre la influencia de factores ambientales en la enfermedad inflamatoria intestinal, promover registros sobre el uso y la seguridad de los tratamientos, promover estudios epidemiológicos relacionados con la enfermedad inflamatoria intestinal y, finalmente, diseminar este conocimiento a través de publicaciones y de reuniones con los investigadores. ¿Y qué aspecto tiene Eneida? ¿Cómo es el registro que empleamos en el proyecto? Bueno, pues este sería el aspecto del registro. Decir que no solamente nos permite compartir datos con otros investigadores que pertenezcan al proyecto, sino también tiene funciones muy prácticas para la propia consulta, para la propia unidad, ya que nos permite registrar todos los pacientes que tenemos y hacer un listado de todos nuestros pacientes, buscar casos concretos, generar estadísticas e informes de nuestra propia unidad, establecer búsquedas más complejas, estableciendo criterios, por ejemplo, si queremos saber qué pacientes en nuestra unidad están con un determinado tratamiento, qué pacientes en nuestra unidad han sido intervenidos, y también nos permite generar informes. Os preguntaréis, quienes no lo conozcáis, qué variables incluyen Eneida, de qué datos disponemos en este registro, y me gustaría mostraros con un poco de detalle que son muchos. Es un registro muy detallado de la evolución de nuestros pacientes. Podemos incluir datos demográficos, datos clínicos de la enfermedad inflamatoria intestinal, antecedentes de neoplasia o de los resultados de las colonoscopias que se realizan de cribado, datos de los tratamientos convencionales, de los tratamientos con fármacos inmunosupresores, de los tratamientos biológicos y de los tratamientos quirúrgicos, datos sobre factores de riesgo de los pacientes, si tienen familiares que hayan tenido esta enfermedad o si son fumadores. Nos permiten incluir las comorbilidades del paciente,
datos sobre el embarazo y la esterilidad. También nos permite registrar las infecciones que ha tenido el paciente y también nos permite registrar las vacunas que el paciente ha recibido, y también tenemos la posibilidad de registrar los seguimientos que se han realizado en el paciente, por ejemplo, los ingresos hospitalarios. Pero además de algunos apartados, y me gustaría pararme en dos en concretos, veréis que tenemos información muy detallada. Por ejemplo, de los fármacos biológicos podemos registrar la indicación, la fecha en la que se inició el tratamiento, cuál es la eficacia, si el paciente ha respondido o no, si ha tenido pérdida de respuesta, la dosis a la que se administra. Nos permite también registrar efectos secundarios que haya tenido con la medicación y si ha sido necesario o no la suspensión del fármaco. Y además nos permite registrar si se han producido cambios de dosis a lo largo del seguimiento y cuál ha sido la respuesta a estos cambios de dosis del tratamiento. También sobre los tratamientos quirúrgicos podemos incluir información detallada, las fechas de la cirugía, el motivo por el que la cirugía se realizó, el tipo de cirugía, cuántos centímetros de intestino se resecaron y si hubo complicaciones o no después de la cirugía. Actualmente están participando en el proyecto 65 hospitales de toda España y hay más de 36.700 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal registrados en Eneida. Repito, casi 40.000 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal están registrados en el proyecto y, por lo tanto, podemos compartir la experiencia de los tratamientos, de la evolución y de la seguridad de los fármacos en todos estos pacientes. ¿Y cómo se distribuyen? Bueno, como veis aquí, esta es una gráfica de la inclusión de pacientes en Eneida a lo largo del tiempo. Como podéis ver, la pendiente es muy marcada, ascendente, sobre todo por los numerosos centros que han ido adhiriéndose al proyecto, pero también por el diagnóstico de nuevos casos, que como se ha comentado anteriormente, la incidencia de esta enfermedad está aumentando. Aproximadamente la mitad de ellos son pacientes con enfermedad de Crohn, la mitad con colitis ulcerosa y un pequeño porcentaje con colitis indeterminada. Tenemos datos de más de 13.000 pacientes que han estado en tratamiento con fármacos inmunosupresores. Aproximadamente un 40% de los pacientes registrados en Eneida han estado expuestos al tratamiento con estos fármacos. Casi 10.000 pacientes con enfermedad de Crohn y 5.000 pacientes con colitis ulcerosa. Aproximadamente un 20% de los pacientes en el registro han estado expuestos a fármacos biológicos. Veis que tenemos datos de más de 6.000 pacientes expuestos a fármacos biológicos a lo largo de su evolución, más de 4.000 pacientes con enfermedad de Crohn expuestos a biológicos y más de 1.500 pacientes con colitis ulcerosa. Y además, con respecto a la cirugía, también tenemos una amplia experiencia registrada en la base de datos. Más de 8.000 casos de cirugía abdominal, aproximadamente una cuarta parte de los pacientes incluidos en Eneida, y más de 3.600 pacientes con cirugía perianal, un 10% de los pacientes registrados en el proyecto. Bueno, ya después de esta introducción podéis pensar que habréis llegado a la conclusión de que realmente Eneida es una gran base de datos que tiene además asociada la posibilidad de muestras genéticas y por lo tanto es una potente herramienta para la obtención de datos de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y esto ya se ha puesto en marcha, como ha anticipado el doctor Domènech, y yo me voy a centrar en los proyectos, en los datos que ha aportado Eneida al conocimiento de la enfermedad inflamatoria intestinal. Actualmente se han publicado 13 estudios basados en el proyecto Eneida, de los cuales la mayoría son revistas de primer cuartil, es decir, las que tienen, como ya sabéis, mayor impacto en nuestra especialidad. Los estudios que se han publicado engloban estos tres grupos, se engloban en estas tres áreas: estudios genéticos, estudios epidemiológicos y estudios clínicos, que, como hemos dicho, eran las tres áreas que pretendía cubrir el proyecto Eneida. Con respecto a los estudios genéticos, se han identificado nuevos LOCI que permiten, de predisposición a padecer enfermedad de Crohn. También se han descrito nuevos locus que predisponen a padecer colitis ulcerosa. En este caso es un locus en el que se encuentra en el gen FAM26F, y este gen se ha visto que se encuentra sobreexpresado en la mucosa inflamada.
Estos dos estudios han puesto en alerta posibles vías que pueden, profundizando en su estudio, pueden indicarnos, pueden aportarnos más datos sobre cuál es la fisiopatogenia de la enfermedad inflamatoria intestinal. Además, se han identificado nuevos LOCI que se han relacionado con el fenotipo en el caso de la enfermedad de Crohn. Por ejemplo, que confieren un mayor riesgo de desarrollar estenosis, que se relacionan con la localización de la enfermedad inflamatoria, con la gravedad y con la aparición de manifestaciones extraintestinales como, por ejemplo, el eritema nodoso. Además, como os he comentado antes, es importante la realización de estudios farmacogenéticos que nos permitan identificar a los pacientes que se van a beneficiar más de los tratamientos, pero que por otro lado también nos permiten identificar a aquellos pacientes en los que el tratamiento puede tener consecuencias, efectos secundarios graves. Por ejemplo, la mielotoxicidad es el efecto adverso potencialmente más grave en los pacientes en tratamiento con fármacos tiopurínicos. Y en este estudio de NEIDA pretendimos identificar nuevos genes, nuevos SNPs que se asocien con el riesgo de desarrollar mielotoxicidad en pacientes en tratamiento con estos fármacos. Y conseguimos identificar dos SNPs que se asocian con un mayor riesgo de mielotoxicidad, de toxicidad medular por tiopurinas. Además, se han realizado estudios epidemiológicos como este que os presento aquí, en el cual se pretendió estudiar si aquellos casos de enfermedad inflamatoria intestinal que se dan entre distintos miembros de una misma familia tienen una mayor gravedad. En este otro estudio se pretendió conocer si podemos predecir cuál va a ser la evolución de los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal si observamos lo que ha ocurrido en un familiar que también ha presentado esta enfermedad. Y, por ejemplo, las conclusiones de este estudio fueron que no podemos predecir, observando lo que ocurre en un familiar, cómo va a ser la evolución de la enfermedad en otro miembro de la familia. El tabaco es uno de los factores ambientales que más se han relacionado con la enfermedad inflamatoria intestinal y con la aparición de complicaciones, y en este estudio se observó que efectivamente, a pesar de la llegada de los fármacos inmunosupresores y anti-TNF, el hecho de ser fumador hace que puedan aparecer más formas complicadas de la enfermedad de Crohn, más estenosis, más necesidad de tratamiento inmunosupresor y más aparición de enfermedad perianal. También se han realizado estudios clínicos. En este estudio se evaluó si el tratamiento con fármacos tiopurínicos podría disminuir la necesidad de colectomía, y lo que se concluyeron los autores es que precisamente el necesitar fármacos tiopurínicos de manera precoz nos tiene que poner en alerta, porque estos pacientes van a tener un mayor riesgo de necesidad de colectomía. En este otro estudio se observó que el tratamiento con estos fármacos, con los tiopurínicos, reduce el riesgo de desarrollar neoplasia de colon, y que por lo tanto podría ser otro efecto beneficioso del tratamiento con fármacos tiopurínicos. Sin embargo, con estos fármacos, con los tiopurínicos, no todo es beneficio, sino que uno de los problemas que más limita su uso es la aparición de efectos secundarios. Esto se evaluó en este estudio con casi 4.000 pacientes del registro NEIDA expuestos a fármacos tiopurínicos, en el que se observó que 1 de cada 4 pacientes desarrollaba efectos secundarios por el tratamiento, y que hasta un 17% de los pacientes necesitaba suspender el tratamiento debido a la aparición de efectos secundarios. Además de estos aspectos, como todos sabéis, los ensayos clínicos son imprescindibles para la aprobación de los fármacos, pero necesitamos saber cuál es realmente su eficacia y su seguridad en estudios de práctica clínica. Este estudio que os presento aquí, basado en el registro NEIDA, fue uno de los primeros estudios publicados sobre la eficacia de adalimumab en colitis ulcerosa. Y además este estudio tiene uno de los seguimientos más largos de pacientes con enfermedad con colitis ulcerosa en tratamiento con adalimumab publicados hasta la fecha. En este otro estudio se evaluó cómo de frecuente es la pérdida de respuesta a lo largo del tiempo en los pacientes que están expuestos a fármacos anti-TNF, en este caso a infliximab. También evaluamos este aspecto con adalimumab y observamos, este estudio fue uno de los primeros que señaló que en aquellos pacientes que ya han fracasado a un tratamiento anti-TNF previo se produce una pérdida de respuesta más rápida que si lo recibiera por primera vez. Y bueno, lo que hemos dicho, lo que he comentado es solo el principio.
en esta diapositiva, que es más importante incluso que todas las anteriores, está el futuro. Y es que a pesar de todo lo que ya ha aportado Eneida al conocimiento de la enfermedad inflamatoria intestinal, creemos firmemente que estamos empezando y que son numerosos los proyectos que están actualmente aprobados para ser desarrollados y en los que están trabajando los distintos investigadores. Además, como hemos dicho, Eneida también está teniendo colaboraciones internacionales y en este caso ha servido como inspiración para la creación de la base de datos de ECO, del Grupo Europeo de Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa, sobre la cual se van a sustentar distintos proyectos. Y como ya ha adelantado el doctor Domenech, la calidad de la base de datos ha sido apoyada por la Agencia Europea del Medicamento, que la ha considerado apropiada para registros de seguridad de nuevos fármacos, por ejemplo el golimumab. Y bueno, para terminar, en lugar de unas conclusiones al uso, en este caso, me gustaría finalizar con una frase que yo creo que es inspiradora y que refleja muy bien lo que es Eneida para todos los que estamos, para GETECO y para todos los que participamos de forma muy activa en el proyecto. Y es que llegar juntos es el principio, mantenerse juntos es el progreso y trabajar juntos es el éxito. Y esto es todo, muchas gracias.